Siempre que hemos escuchado el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, hemos dado por verdadera la versión de Caperucita y la mayoría de las personas nunca nos hemos planteado qué es lo que el lobo tenía que decir sobre todo esto. Al fin y al cabo, como presunto culpable de esta historia, seguro que tenía algo interesante que añadir a la misma. Bienvenidos a este canal Somos Instantes. En el podcast de hoy vamos a contar la historia de Caperucita Roja y el Lobo desde el punto de vista del lobo, permitiéndole contar su propia versión. Déjame que te cuente. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo la basura dejada por unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Naturalmente, esa actitud de la niña me molestó y me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba. Me contó que iba a llevar la comida a su abuelita y me pareció una persona honesta. Sin embargo, lo cierto es que estaba en mi bosque y me resultaba sospechosa con aquella extraña caperuza. Así que sencillamente le advertí de lo peligroso que era atravesar sola el bosque sin antes haber pedido permiso y con un atuendo tan llamativo. Dejé que se fuera por su camino y después me apresuré por un atajo que conocía para llegar antes que ella a casa de la abuelita. Cuando vi a aquella simpática viejecita, le expliqué el problema y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una lección. Quedamos en que se quedaría fuera de la casa, pero lo cierto es que se escondió debajo de la cama. Entonces yo me vestí con sus ropas y me metí dentro. Cuando llegó la niña, le invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grande para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría atrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité. Pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así.
La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora, ustedes ya la saben. Como ocurre en la historia de Caperucita, muchas veces damos por cierta una visión de los hechos sin preguntarnos qué es lo que los demás tendrán que aportar. Ante una misma realidad, cada persona puede vivirla y experimentarla de forma diferente y única. Para poder conocer la versión de la otra persona, es necesario tener interés en conocerla y tomarse un tiempo para escucharla. Así, no dar por sentado las cosas y ser cautos a la hora de juzgar a los demás puede ayudar a evitar malos entendidos. Preguntar y saber escuchar resulta mucho más difícil que hablar y opinar. Son muchas las veces en las que escuchamos para responder y no para comprender. Antes de llenar nuestra boca con palabras, deberíamos llenar nuestros oídos con aquello que la otra persona tenga que decir. Ignorado y calumniado, el lobo fue declarado culpable sin que nadie se interesase jamás por su versión. Seguramente, haberle preguntado a tiempo o concederle la oportunidad de explicarse hubiera permitido conocer su punto de vista y no condenarle de manera tan rápida. Son muchos los lobos a los que condenamos en nuestras vidas sin habernos interesado antes por aquello que tenían que contar. De la misma forma, seguramente muchos de nosotros hemos sido lobos a ojos de quienes escucharon versiones diferentes a la nuestra. Recuerda que en las historias hay tantos puntos de vista como personas implicadas. Escuchar las diferentes versiones, preguntar a las distintas partes y no juzgar antes de tiempo te ayudará a que los lobos de tu vida puedan vivir en paz. La mayoría de las veces, ni Caperucita es tan inocente, ni el lobo tan culpable. La información del podcast de hoy es del sitio web La Mente es Maravillosa. Nuevamente te doy las gracias por acompañarme. Soy Maleni, donde quiera que me escuches, recibe mis mejores deseos. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Somos Instantes. Sean felices.